El extraño hombre del panteón. Era un viernes cualquiera por la mañana, la misma rutina de siempre, tenía que ir a la escuela. Mientras iba en camino, esperaba para ver qué plan tenían mis amigos para el fin de semana, aunque dentro de mí sabía que no íbamos a hacer nada o al menos no algo distinto de lo que siempre se acostumbraba. Aunque yo deseaba salir de la rutina, me decidí a ir. Cuando llegué, para mi sorpresa estaban hablando sobre un recorrido turístico en la noche. La verdad no llamó mi atención ya que la ciudad no tenía nada nuevo que ofrecer. Pregunté más sobre el recorrido, y al momento de que todos los chicos comenzaron a hablar sobre él, la curiosidad en mí despertó. El recorrido era dentro del panteón de la ciudad, para contar las historias más famosas de ahí. Se me hizo emocionante estar ahí por el ambiente y las historias. Mis dos amigos y yo decidimos ir. Uno se ofreció a llevarnos en su coche al lugar. Luego de unos minutos llegamos, nos recibió el guardia al punto de encuentro. Creí que más personas llegarían al recorrido, pero no pasábamos de las 8 personas. El recorrido comenzó, pasamos varias lápidas, claramente se sentía una vibra muy fuerte y extraña, lo cual era normal, pues nos encontramos en un lugar con cientos de cuerpos enterrados bajo tierra. Empezando el recorrido, pasamos por la tumba de la historia más popular de la ciudad. Un señor que había muerto de una manera muy rara, se decía que todas las noches podía sentir como alguien estaba a su lado, y en ocasiones podía ver una sombra en la calle enfrente de su casa. Su muerte fue muy sonada, incluso medios oficiales informaron que había fallecido por demencia. Sin embargo, las personas que vivían cerca de ahí, decían que una noche se escucharon muchos gritos de él. Se veía cómo corría de un lado a otro. La mayoría dicen que después de ese escándalo solo vieron al señor pararse afuera de su calle, observar su casa y regresar a ella. De repente un silencio por completo invadió a ese lugar. Varios días después encontraron su cuerpo. Claramente al pasar por esa tumba escuchamos la historia, y el ambiente se tornó más pesado de lo que ya estaba. Aún así el guía nos dijo que no nos preocupáramos, ya que esa energía siempre se hacía presente justo en ese punto. Continuamos, pero de un momento a otro sentí la compañía de alguien más a lo lejos. Le pregunté a mis amigos, y me dijeron que no sentían nada. Llegamos al final. El guía nos dio la oportunidad de dar una vuelta por nuestra cuenta. Como era de noche, la mayoría de las personas no se animó, pues era probable que se pudiera percibir algún ruido o ver algo extraño. Por lo mientras, yo seguía sintiendo la presencia de alguien o algo. Uno de mis amigos tuvo la creencia de que si volvía a pasar por el lugar donde había empezado a sentir eso, se podía desaparecer la sensación. Así que decidimos ir. Llegamos a la tumba, estuvimos observando la cruz y aquellos pequeños detalles que se encontraban ahí. Y platicando del Señor, pasaron los minutos y decidimos regresar. El recorrido había acabado, y todos debíamos regresar a nuestras casas. Al momento de salir, el guardia del panteón preguntó si veníamos con algún adulto, a lo que respondimos que no. En ese momento su mirada cambió. Nos dijo que un hombre había salido rápidamente del panteón, y solo le había dicho, dígales a mis 3 muchachos que los veo en el coche. Al oír eso, expresamos una risa nerviosa, pues pensamos que el guardia estaba provocándonos miedo. Sin embargo, después de unos minutos vimos que realmente el hombre decía la verdad. Fue ahí cuando todos nos preocupamos, porque el sujeto de la entrada no había podido percibir con exactitud al hombre, y nosotros no sabíamos quién nos esperaba en el auto. Al menos nadie conocido, pues habíamos llegado solos. No nos quedó de otra más que ir a comprobar que todo era una broma o quizá un malentendido. Nos dirigimos a la salida con miedo pero valentía, mientras el guardia nos miraba a lo lejos. Claramente todos íbamos con la preocupación de quién podría estar esperándonos. Cada paso que dábamos, veíamos que estábamos más cerca, y la tensión por saber quién estaría ahí cada vez crecía más.
Llegamos al estacionamiento y habían pocos coches. Mi amigo abrió la puerta. Afortunadamente no se encontraba algo extraño o fuera de lo común dentro de él. Tratamos de mirar a nuestro alrededor para ver si no había nadie cerca. El vigilante regresó a la entrada, subimos al coche, no sin antes agradecerle al guardia que estuviera al pendiente por cualquier movimiento. Al subir al coche, se acomodaron mis dos amigos adelante y yo atrás del lado de la ventana, esto para sentir un poco el aire frío y poder recuperarme de tal susto. En el camino decidieron dejarme a mí primero, fue así como íbamos platicando de qué tal había estado el recorrido, mientras escuchábamos nuestra música favorita. Pasamos una pequeña autopista que conecta al Panteón con la entrada de la ciudad. En ese pequeño tramo la señal se fue, y una interferencia de varias estaciones de radio comenzaron a sonar. Mi amigo solo bajó el volumen para esperar que regresara la señal. Yo solo iba volteando a los lados viendo cómo entrábamos a la ciudad. De repente del lado del asiento vacío, una pequeña mancha se marcó en el cristal, una mancha que indicaba que éste se encontraba empañado, como si alguien respirara muy cerca de ahí. Pero se quitó rápidamente. Decidí ignorarla, la señal regresó, y llegamos a mi casa. Bajé del coche, me despedí de mis amigos, vieron cómo entré a casa, rápidamente me dirigí a la sala a prender luces, para esto mi mamá aún no llegaba del trabajo. Minutos después al asomarme por la ventana, me di cuenta por las luces del coche que aún seguían afuera mis amigos. Sonó mi celular, eran ellos, creí que algo les había pasado. Pero no. Me preguntaron si estaba bien, claramente comenzaron a describirme que cuando entré a casa habían visto por debajo de la puerta una sombra que no era mía. Les dije que sí, que pudo haber sido un animal o un gato, esto para calmarlos a ellos y principalmente a mí, pues ya no quería saber sobre el tema. Fue ahí cuando ellos partieron en el coche. Cansado por todo el recorrido, fui a mi cuarto para tratar de descansar, pero luego de un buen rato, escuché pasos de alguien. En mi mente lo primero que pensé era en mi mamá, decidí salir y asomarme si ya había llegado, pero no había sido así, no había nadie. Decidí no darle mucha importancia, ya que solamente me iba a asustar más de lo que ya estaba. Regresé a mi cuarto con el deseo de que mi madre llegara. El tiempo pasaba cada vez más lento y mi desesperación aumentaba. Así que decidí tomar el teléfono y marcarle. Después de varias llamadas perdidas, me contestó un poco molesta y solo me dijo que iba a llegar más tarde de lo normal. Al momento que colgué, sentí la misma sensación del panteón, pero esta vez más cerca. Revisé toda la casa, no había nadie, y ahí el miedo ya empezó a entrar en mí cada vez más. Ya había pasado una hora desde que había llegado, y cosas raras empezaban a pasar. Le marqué a mis amigos, ellos me dijeron que no habían sentido nada ni escuchado nada, estaba todo tranquilo con ellos. Volví a tratar de conciliar el sueño, pero ya con la idea de que había algo dentro de casa. De nuevo sentí la presencia de alguien dentro de mi cuarto, y un aire caliente pasando rápidamente. Desperté rápido, y en el pasillo de afuera de mi cuarto vi una sombra pasar. Volví a buscar por toda la casa. Cuando llegué a la sala, se me ocurrió asomarme por la ventana. Miré hacia un lado, y no había nada, únicamente las luces de la calle. Miré hacia el otro, y lo que menos me imaginé fue lo que vi, una sombra enfrente de mi casa, parada bajo la luz de la lámpara, sentí como el miedo pasó por todo mi cuerpo. Rápidamente, y un poco inquieto regresé a mi cuarto sin tratar de perder la cordura. Cerré los ojos tan fuerte que logré quedarme dormido. Al día siguiente, me levanté con miedo, pero de igual manera sentí una tranquilidad en mi cuarto y en toda la casa. Fui a desayunar, mi mamá se sentó y me preguntó qué había estado haciendo en la madrugada. Le pregunté por qué. Ella dijo que cuando llegó, le dio un olor a tierra mojada, y había encontrado varios pasos alrededor de la sala camino hacia la ventana, y otros más afuera de mi cuarto. Los pasos no coincidían con el tamaño de mi pie,
pero al momento que me dijo eso ya no sentí el mismo miedo que la noche anterior. Inmediatamente sonó mi celular, era uno de mis amigos. Me preguntó si había podido dormir, le dije que me costó, pero sí. Él me comentó preocupado, que después de que le hablé él siguió durmiendo, pero horas después aquella misma inquietud que tuve, también se hizo presente en su hogar. Por lo que estuvo inquieto y con miedo toda la noche. Al reunirnos los tres llegamos a la conclusión de que aquel hombre del panteón se había ido con nosotros, y estuvo entrando en nuestras mentes, y que provocaron esa serie de acontecimientos. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.